Hoy es una visita de gran alegría, pues siempre inaugurar un establecimiento estudiantil es una gran alegría. Y si un jardín de infantes, además de alegría, uno se enternece con los chicos. ¿Quién no se enternece viendo a los más chiquitos, ¿no? Así que es una satisfacción, no solo este edificio, sino de que Maquena vaya a tener la sala de 3, que va a ser obligatoria en la provincia, en todos los jardines de infantes. Yo tomamos la decisión hoy de que se ponga la sala de 3 aquí y en el otro jardín en el cual falta. Y también le manifestaba al intendente, a quien agradezco la donación de este terreno del lado de la escuela, que va a permitir que los chicos tengan más lugar para jugar, porque tienen que aprender jugando. Los chicos chiquitos tienen que aprender jugando. Le agradezco eso y le dije que el tema de las cloacas, que es una preocupación de hace tiempo, aquí en Vicuña Maquena, nosotros le vamos a dar una mano con una inversión cercana a los 25 millones de pesos para hacer la planta de tratamiento, lo que falta, la colectora troncal y la planta de descarga. Seguramente en los próximos días estarán firmando el acuerdo el Ministerio de Agua, Energía y Ambiente con el intendente para poder encarar esa obra. Y también quería ratificarle a los habitantes de Vicuña Maquena que va a ser una realidad el gas natural. Nosotros ya hemos adjudicado los gasoductos troncales, hemos firmado los convenios, estamos complementando la papelería y seguramente allá por el mes de julio podremos estar iniciando la obra. Y como yo le planteaba tanto al ministro como a las empresas que ganaron la licitación, no podemos esperar terminar de enterrar todos los caños para empezar a habilitar. Hay que ir llegando a una localidad y hay que ir habilitando el gas natural. Entonces, como Maquena en el gasoducto sur-sur es una de las ciudades que están más cerca del inicio, yo espero que Dios mediante, antes que finalice el año que viene, pueda llegar el gas natural aquí a Vicuña Maquena. Bueno, también otra de las situaciones que tenemos nosotros es la situación hídrica que ustedes han sobrevolado, que han estado por aquí y bueno, hizo también parte de su gestión para ir ayudando, ¿no? Sí, hemos decidido en primer lugar poner más recursos y en segundo lugar los recursos de los consorcios camineros, en vez de que ellos hagan las obras y después le pague el Estado, este año primero pusimos al día todos los pagos y ahora le estamos anticipando los recursos. Ya le anticipamos el mes de enero, seguramente en los próximos 15 días anticiparemos febrero para que los consorcios tengan los recursos en la mano y puedan hacer la obra y sea más rápido la obra. Eso por un lado, porque seguramente los productores se van a entusiasmar y van a hacer más obras si tienen los recursos. Y además destinamos alrededor de 240 millones de pesos para la sistematización de las cuencas hídricas por parte de los consorcios canales. Y lo que a mí me parece más importante, inclusive que los recursos que se han incrementado sustancialmente y la metodología de trabajar, es la decisión que tomamos de que quién manda a la hora de reparar un camino en la cuenca hídrica, porque nada sirve que nosotros reparemos caminos, después viene la primera lluvia y nos lleva todo. Entonces tenemos que hacer los caminos en función de lo que determina la cuenca hídrica, cómo son el desagote de los campos. Y los productores pueden tener absoluta seguridad de que el gobierno provincial va a hacer las obras que hagan falta. Y la vamos a hacer juntos, con los consorcios canaleros, los consorcios camineros, con la participación de la mesa de enlace, que vamos a ir determinando juntos las prioridades, y además pueden tener la absoluta certeza que, así como declaramos la emergencia del desastre, donde haga falta, le vamos a dar a cada productor que lo necesite un crédito a tasa de interés cero durante un largo periodo de tiempo para que pueda recomponer su explotación, sobre todo lo más pequeño. Gobernador, sabemos que cuando viene a cada población se le acercan un montón de pedidos, de carpetas, de necesidades. ¿Hay algún pedido en especial para Vicuña Maquena que le haya acercado el intendente o los diferentes centros educativos? No, el intendente siempre las necesidades las charlamos privadamente y como corresponde, ahí decidimos, bueno, esto se puede hacer, esto más adelante, digamos. Específicamente la preocupación del intendente y su equipo era el tema de las cloacas, claramente. Y
me plantearon así, la persona que es presidente de la Junta de Seguridad Ciudadana, me trasladó la inquietud de la necesidad de avanzar con las cámaras de seguridad y nosotros estamos poniendo en marcha un plan para poner más cámaras de seguridad, porque es indudable que las cámaras de seguridad son importantes como auxiliar de la policía, porque primero disuaden al delincuente, segundo nos da más tranquilidad a todos para circular. Por eso la provincia va a poner en marcha un programa para cámaras de seguridad y seguramente junto con el intendente y la Fuerza Vía Vicuña Maquena podremos colocar cámaras también. Sí sé de que antes que finalice mi mandato, seguramente, y creo que antes que termine el año que viene, ya va a estar el gas natural en Vicuña Maquena, Dios mediante, creo que lo vamos a poder concretar, y también las obras de cloaca, que demoran un poco más, porque hay que hacer todavía el proyecto, llamar a licitación, y no sabemos cuándo empiezan, pero que es una necesidad imperiosa de Vicuña Maquena, porque la característica de esta ciudad es que tiene la napa freática muy alta, más encima, con las lluvias que ha habido, y más encima con que solo se ha sembrado soja por la equivocada política que estableció el anterior gobierno nacional. Ustedes saben que la soja absorbe 600 milímetros y la verdad que en esta zona llueve más de 600 milímetros. Al no haber rotación de cultivo, cada vez que llueve las napas están más altas y se forman las lagunas. Por eso es importante que además de las obras que nosotros hagamos en ese sentido, nuestros productores, ahora que el actual gobierno nacional le sacó el pie de encima al campo, ahora que no tenemos las retenciones, que tienen un precio competitivo con el dólar, siembren también trigo, siembren maíz, que hagan la rotación de cultivo para que se absorba mejor el agua.